Saludos, soy Gustavo Serna. Esta vez voy a realizar los cálculos de las dimensiones reales en un plano eh, con con una única eh, medida de referencia. Es decir, tengo una medida de referencia de un objeto, de una vivienda, algo que todos tenemos normalmente y del cual sabemos medidas, y a partir de ahí vamos a realizar los cálculos. Bien, si les sirve el videito, apoya ahí dando visto bueno arriba si te ha servido. Este es una clase taller donde pues, para poder aprender hay que hacerlo, ¿cierto? Usted aprende si lo hace y lo repite, entonces esa es la metodología que utilizamos. Lo otro, si no lo hace, entonces lo otro será simplemente cultura general. Muy bien, entonces empecemos. Bien, primero vamos a resolver el interrogante de cómo calcular la escala a partir de una medida conocida, como te decía. Después vamos a hacer, después vamos a, después de que tengamos eso, vamos eh, a resolver la pregunta de si puede haber más de una escala en un plano. Y la tercera es que vamos a calcular las medidas con el plano y la escala. O sea, lo primero que te diré es que para responder esta pregunta que la coloqué como la 2, pues la respuesta es no, no puede haber más de una escala en un plano. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos distorsionando el plano. Estaríamos, por ejemplo, si tuviésemos una medida a lo largo de la parte horizontal, una escala, y una escala aquí a lo largo de la vertical, entonces no estaríamos haciendo nada porque entonces estaríamos distorsionando el tamaño del objeto real, entonces por eso no. Entonces la escala es única y con base en eso pues nos vamos a aprovechar para calcular la escala a partir de una medida conocida. Muy bien, vamos a dar un acercamiento, vamos a tomar como medida base la cubierta, esta cubierta que está acá, esa es la que vamos a tomar como medida base. Entonces vamos a dar un acercamiento. Bien, entonces observemos que esta es la cubierta, esto que yo tengo aquí es la cubierta, y esa cubierta entonces normalmente mide 60 por aquí y 60 por aquí. 62,5 ABS, 60,5, pero la vamos a tomar como con 60, porque con eso podemos nosotros hallar, pues si tenemos 60 centímetros, esa será la medida real, ¿cierto? Porque es el objeto real. Y vamos a tomar entonces la medida del dibujo. La medida del dibujo será, si yo voy contando aquí, estos son milímetros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo como 6 milímetros. 6 milímetros más o menos tengo. Entonces voy a decir que la medida real que tengo es de 60 centímetros, o sea, 0,6 metros, ¿cierto? Esa es la medida real, esta. Y la medida del dibujo son 6 milímetros. Esta división que yo tengo aquí no la puedo hacer porque entonces necesito cancelar centímetros o milímetros con milímetros, lo que usted quiera. Por lo tanto, entonces deberé convertir, voy a hacer esto, voy a convertir los centímetros en milímetros. Recordemos que eh, un centímetro son 10 milímetros. Entonces, si tengo 60 centímetros, yo tengo 600 milímetros. Y al hacer la división, 600 sobre 6 me da 100. Bueno, entonces, siempre entonces que tengamos una medida conocida, yo puedo calcular una medida conocida de un objeto real en un plano y tenga el plano, entonces yo puedo medir, puedo tomar la medida real, será la medida conocida, y y la medida en el plano pues la cojo con una escuadra, ¿cierto? Es una medida de dibujo. Muy bien. Ahora vamos, hay otra pregunta que surge ahí. ¿Podríamos haber tomado la ventana
como una medida, pues podría tomarse la ventana como una medida, si es una ventana estándar. Entiendo que hay ventanas de 1 metro, de 1,50, entonces podría ser. La otra pregunta podría ser, ¿puedo tomar el espesor del muro? ¿Cierto? Este espesor del muro lo podría tomar como referencia, sabiendo que un muro tiene 15 centímetros de espesor o que los muros cargueros son de 12 centímetros. La respuesta es que sí. Pues uno no se puede varar por eso. Y como te digo, tomando referencias de objetos conocidos puedo sacar la escala. Es para calcular unos materiales, digámoslo así, o las medidas aproximadas del plano. Muy bien. Bien, entonces ya resolvimos la segunda pregunta, que era si un plano podría tener más de una escala. La respuesta es que no, solamente puede tener una. Ahora, cómo calcular la escala a partir de una medida conocida? Fue lo que acabamos de ver. La tercera es que vamos a calcular varias medidas con el plano y la escala. Vamos a tomar varias medidas. Entonces ya tengo la escala, que no puede ser sino una. Entonces yo puedo, digamos, voy a calcular esta medida real. Te repito que tengo la escala. La escala ya sé que me dio 600 sobre 6, me dio escala 1 en 100. Igual si fuera escala 1 en 50, 1 en 75, pues es la misma historia. La aplicación simplemente es la formulita de escala real o una simple regla de 3. Es así de sencillo. Bien, entonces vamos a calcular utilizando las fórmulas. Vamos a calcular los tamaños reales. Aquí lo pinté de rojo como una ayuda didáctica para que aprendamos todos. Entonces aquí yo simplemente, ¿qué tengo? Entonces tengo la primera formulita, que es esta. Esta es la formulita que me establece la relación entre la escala, el tamaño real del objeto y el tamaño del dibujo. Bien, la escala ya la encontramos, que es 1 en 100, se escribe así. El significado es que un objeto, 1 en 100, el significado es que un objeto lo hemos reducido 100 veces para poder dibujarlo. Muy bien, ¿y qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos faltaría? El tamaño del dibujo. El tamaño del dibujo, yo, como lo puedes observar aquí, yo lo puedo tomar con una escuadra. Ahí lo hice en papel milimetrado para que miremos más fácil y está en milímetros. Luego entonces yo no sino contar los milímetros que tengo ahí. Voy a contar los milímetros. Tengo por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, yo veo. Voy a tomarlo más bien con colores. Bien, tengo por aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tengo como 15 milímetros ahí. Bien o mal contado, si usted haga con una escuadra, yo sé que lo hace más exacto que yo, pero el concepto es ese. Entonces ya tengo todo para calcular el cajón rojo, que recordemos que lo es representado así porque es el tamaño real. Muy bien, entonces ya simplemente escala 100. Recordemos que la escala nosotros no la tomamos como 1 en 100. ¿Cómo va a hacer esa operación? No, simplemente el número de veces que se redujo será 100. Y recordemos que la escala no tiene dimensiones, o sea, la escala no es centímetros, no es milímetros. Recuerde que ahora, para poder encontrar esa escala, ¿qué hicimos? Tuvimos que convertir los centímetros, eran 60 centímetros, los tuvimos que convertir a milímetros. Acuérdese de eso. Yo le repito porque uno aprende repitiendo. ¿Verdad? Acuérdese que nosotros convertimos los centímetros a milímetros. Los convertimos en milímetros. Porque de lo contrario no podemos dividir. Ahora que los convertí, ya sí puedo dividir y me dio 100. Muy bien, entonces esa es la idea. Entonces la escala no tiene medidas, eso nunca se te puede olvidar. Y entonces en nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, entonces yo voy a
Ya simplemente tomar los datos, escala 100 por tamaño de dibujo. El tamaño de dibujo fue 15. ¿15 qué? 15 milímetros. Si multiplico 100 por 15, pues voy a obtener 1500 milímetros, ¿cierto? Y eso es lo que yo colocaría aquí, 1500 milímetros. Pero las medidas reales, acuérdese que tenemos aquí una medida real. Esto es un tamaño real. Las medidas en el terreno de la construcción son en metros. Entonces, para convertir de milímetros a metros, entonces simplemente divido por 1000, ¿cierto? Recuerden que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces, al hacer la división, entonces esto me da 1.5. Esa sería la respuesta, 1.5 metros, ¿cierto? Recuerden, metros. O sea que aquí desaparece una de estas en metros. Entonces, varias cosas para recordar. La primera es que para nosotros calcular, tenemos un plano como el que teníamos inicialmente. Ese plano, bien, entonces te recuerdo que un plano no puede tener no podrá tener nunca ni jamás más de una escala, porque distorsionamos, digamos, la medida del objeto real, ya lo explicamos. Ya sabemos que tenemos una medida de referencia o una medida conocida como una puerta que mide 1 metro, una puerta de acceso, o una puerta de 90 centímetros. O tenemos la cubierta, como en este caso, que fue de 60 centímetros, es más o menos un valor de referencia, o el espesor de un muro, entonces nosotros podemos calcular la escala. Y por último, sabiendo que tenemos la escala, ¿cierto? Sabiendo que tenemos la escala, podemos hacer los cálculos pertinentes. Recordemos entonces que basta con el procedimiento del siguiente: tomar la medida de lo que yo quiera encontrar, por ejemplo, la medida de esto, tomar esta medida y multiplicarla por la escala. La escala en este caso nos dio 100, la escala que te haya dado, y como nos da, como los tamaños de dibujo que estoy tomando aquí son milímetros, los tamaños reales para la construcción son metros, entonces lo divido entre 100. Si fueran tamaños reales de objetos que se midan en centímetros, entonces tendré que llevar esos datos a centímetros. Muy bien, ese es como el procedimiento. Ahora te pido que pongas una pausa y que entonces vamos a tomar las medidas de cada una de estos, de la vista en planta, vamos a tomar esas medidas y después, entonces el paso 1 que debes hacer es tomar las medidas en el plano, ¿cierto? Yo voy a hacer un acercamiento para que tengas mayor visual. La parte 2 será multiplicar esas medidas por 100, porque esa fue la escala de este plano, hacerla para este plano, ¿cierto? Y la tercera es dividir entre 100 para llevarlo a metros. Si tienes otra forma más rápida de hacerlo, yo tengo que ir así porque esto es un tutorial de aprendizaje, entonces tengo que hacerlo despacio para que la gente aprenda, ¿cierto? Ahí te dejo el planito, lo haces y al final vas a encontrar en la descripción del ejercicio, vas a encontrar los resultados. Entonces, ¿cómo los vas a encontrar? Los vas a encontrar como A, ¿cierto? Vas a encontrar como A, los vas a encontrar como A, como B, como C. La D ya la llamamos, es 1.5, como E, como F, como G, como H, como I y como J. Esas las vas a encontrar y recordemos básicamente, es muy importante que recuerde usted, por favor, que si usted no lo hace, no aprende. Lo otro será pues por cultura general, pero no más. Estamos diseñados para repetir y hacerlo nosotros mismos. Cuando la práctica hace el maestro. Si usted no lo hace, no aprende. Si le ha servido también el tutorial, entonces compártelo y te puedes suscribir al canal para que si te sirvió el video, pues aprendas más. Yo también aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.